Buenas tardes. Estamos aquí en la Biblioteca Marcel Batallón del Instituto de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Sorbona. Estamos un poco antes de que dé comienzo la presentación del libro de Vicente Sánchez Biosca, de la edición francesa del libro que publicó en 2006. En 2006 el libro se tituló Cine y Guerra Civil Española, del mito a la memoria. Y bueno, pues queríamos en primer lugar darle las gracias por estar aquí con nosotros y haber arrancado estos minutos antes de la presentación para hacer esta pequeña entrevista. Es un placer. Bueno, Vicente Sánchez Biosca es catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia, fue director de la revista de Archivos de la Filmoteca durante más de 20 años, de 1992 a 2012. Ha sido profesor invitado en distintas universidades de América y de Europa, y bueno, entre sus publicaciones pues cuenta con más de 150 artículos, más de una docena de libros, y este libro que vamos a presentar ahora aquí, como ya hemos avanzado, apareció en 2006, y en la actualidad ha salido la edición francesa, publicada por Les Éditions Hispaniques, con el título de Cinéma et Guerre Civile Espagnole, du mythe à la mémoire. Y bueno, lo primero que quería preguntarte es, tú ya habías tratado durante el tema del franquismo, la guerra civil, de distintas maneras, publicaste el libro sobre el Nodo, que fue el noticiario franquista durante décadas, el noticiario obligatorio, habías hecho un número sobre la imagen de Franco, también posteriormente harías sobre el noticiario franquista durante la guerra. La diferencia respecto a este libro es que todos esos eran temas que no se habían tratado, mientras que la memoria de la guerra civil en el cine ya había sido tratado por algunos autores anteriormente. Y yo lo que te quería preguntar es cuáles fueron los motivos que te llevaron a emprender esta tarea. Bibliográficos, personales, un contexto determinado. Bueno, sí es cierto que una parte de mi investigación es investigación de campo y hay otra parte de investigación como esta que es más bien de interpretación. Ciertamente había muchos libros, o varios libros, sobre cine y guerra civil española, muchos evidentemente sobre guerra civil y otros aspectos de la producción cultural, pero yo creo que quizá no había tanta producción sobre la memoria representada en el cine español. Es decir, un enfoque memorístico de cómo el cine español había sido soporte, por una parte, de relatos que contaban la guerra civil en distintos momentos de la historia, y por otra parte, cómo esos relatos constituían o cristalizaban el estado de una colectividad en materia memorística. Entonces creo que la particularidad, si bien cierto no es que el libro sea un estudio de primera mano, un estudio exhaustivo, un estudio de toda la producción hecha sobre la guerra civil, sí que había una línea de enfoque, una línea de cruce para él, que era la concepción memorística del cine y guerra civil. De hecho, el subtítulo que has mencionado hace un momento, del mito a la memoria, juega precisamente con esa dualidad de elementos. Un elemento del mito, que yo entiendo en un sentido aristotélico, es decir, no tanto como una falsedad, como algo que pervierte la realidad, sino como algo que tiene una formación narrativa. Es un relato fuerte, un relato metarrelato, si se quiere incluso, y por otra parte en el otro extremo estaría el concepto de memoria. Entonces la idea, o si queremos llamarla así, la originalidad del enfoque de ese libro consistía en poner el acento en la cuestión memorística y no en la historia del cine que había tratado la guerra civil española. Sí, en ese sentido hay que dejar claro que el libro no es un catálogo de películas sobre la guerra civil, sino que lo que haces es, como tú has explicado, una construcción diacrónica de distintos. En ese sentido, ¿cuál ha sido el criterio para seleccionar unas películas y no otras? ¿Las más representativas, las más famosas? Bueno, yo partía de una idea quizá que cualquier historiador del cine conoce, como tú conoces, pero que los historiadores generalistas no necesariamente conocen. Es que el cine es un espacio idóneo para cruzar cuestiones de relato
relato consumido por las masas y dirigido a las masas, y por otra parte iconografía, es decir, formaciones visuales que atraen y que condensan incluso aspectos de la memoria colectiva. En ese sentido, lo que traté de hacer era establecer una serie de cortes a lo largo de la historia, de manera que en cada momento, que yo diría de cambio, o donde la coyuntura está moviéndose, se podía hacer una lectura diferente, tanto iconográfica como narrativa, de lo que había sido la Guerra Civil Española. Por decirlo en palabras así mucho más usuales, la Guerra Civil cambia con los años. Si no existe una memoria unitaria de la Guerra Civil, es porque esa Guerra Civil, en cuanto a la utilidad que se le da en cada uno de los presentes, va moviéndose, va movilizándose, va transformándose. Entonces, intenté realizar una serie de cortes que para mí correspondían con momentos en los que el contexto nacional, el contexto internacional, la vida de las colectividades, los movimientos del exilio, los cambios de principios jurídicos cinematográficos, es decir, ciertos cambios que tienen que ver con la vida cultural, simbólica y también ideológica, marcaban momentos de cambio. Pues he intentado ver en esos momentos de cambio siempre un nudo, donde no analizaba, o no he tratado de analizar una sola película, o 4 películas, sino películas que fueran representativas de estatutos, de concepciones distintas en todo caso, y que entraban en contradicción. Por eso, en esos momentos, que son pues, unos 7 momentos a lo largo de todo el libro, trato de ver qué nudos aparecen ahí y qué nudos dan el paso a cambios sustanciales que corresponden más o menos con las décadas, pero que no son estrictamente correspondientes con las décadas. Sí, sí, no recuerdo mal, en esos siete cortes que haces, en los prácticamente 70 años, no son coincidentes con décadas, sino que podríamos decir que son como 7 momentos en los que, si no recuerdo mal, se establece una especie de confrontación entre modelos, ¿no? 2 modelos, pues estoy pensando en los primeros. El primer corte no es una década, sino que son los años de guerra, es la producción nacional y la producción republicana. Luego el siguiente corte sí que sería, por ejemplo, la confrontación entre un modelo más franquista, más nacional católico, y uno más falangista. ¿Cuáles son, así a grandes rasgos, estos choques que van conformando las distintas memorias en estos distintos cortes? Bueno, el primero de ellos, como bien dices, es la producción de guerra. Yo entiendo que la producción de guerra, hacer una guerra no es cosa fácil, justificar la guerra lo es menos, llevar a la gente a las trincheras lo es todavía menos, y convencer a que todo un grupo de gente que no participa directamente en la guerra esté implicado en ella, moviliza no solo la propaganda, sino también una propaganda fuerte que tiene que estar justificada por ciertos valores. Entonces, ahí es donde, durante varios años, los años de guerra, se están forjando mitos. Esos mitos no nacen en la Guerra Civil Española, vienen de más antiguo, vienen del siglo XIX, vienen de la Ilustración, del rechazo a la Ilustración, vienen de la derecha española, vienen del clericalismo, del anticlericalismo, es decir, vienen de muchas fuentes, pero durante esos momentos de guerra, las maquinarias propagandísticas se ponen al servicio de forjar lo que podría ser una razón suficientemente convincente y terminante para movilizar la guerra y para provocar que detrás de la guerra haya convencimiento y haya proselitismo. De ese modo, todo lo que viene a continuación, todo lo que viene a partir de los años 40, es, por así decir, el contramodelo o es el espejo invertido de lo que ha sido la producción de guerra. La producción de guerra es una producción de forja de mitos, y a partir de ese momento el criterio, como tú me planteabas, de análisis es cómo el episodio catastrófico y traumático de la guerra civil es gestionado en momentos determinados. El primer momento, yo lo sitúo paradigmáticamente en 1942, es un momento en el que aparecen, curiosamente, 2 films semejantes, porque los 2 son representantes del bando nacional, pero de signo y de orientación distinta. Uno es una película falangista, audaz, con un protagonismo femenino, con una búsqueda además de un espíritu sacrificial
donde incluso hay una violación en el curso de la película, mientras que el otro es un universo más bien cauto, pacato, idílico, nacional católico, que es representado por Raza, la película de Franco. El primero no lo he mencionado, pero es rojo y negro, que son los colores de la bandera de Falange, y claro, la bandera anarquista también. En todo caso, claro, ahí lo que yo trataba de ver es, en la gestión inmediata de la guerra civil, tal y como se vive en el primer franquismo, justo antes de que se haya producido el gran vuelco de la Segunda Guerra Mundial, que cuando ya alguien puede intuir que la Segunda Guerra Mundial no va a ser vencida por Alemania y por el Eje, pero no se sabe todavía, no ha caído Stalingrado, no hay todavía grandes pruebas de que el final de la guerra puede ser de los aliados, como estos dos modelos dentro del franquismo gestionan y entran en conflicto en sus concepciones, repito, narrativas e iconográficas. Y esto es lo que he intentado hacer en varios momentos de la historia. Por sintetizar y no entrar en todos los detalles, al filo del año 50 hay un intento por parte del régimen de recoger algo de lo que decía la oposición y reivindicar o discernir entre los republicanos, los comunistas de los republicanos bien intencionados pero equivocados. Bueno, hay un esfuerzo por parte de la maquinaria propagandística del régimen de integrar a los enemigos siempre y cuando ellos reconozcan su culpa y su error. Bien, en los años 60 son años de desarrollismo. En el desarrollismo de lo que se trata es de desideologizar al máximo el espíritu político que unía al franquismo con los fascismos y crear un espíritu de bienestar. O por decirlo con palabras que mencionaba Paloma Aguilar, lo que prima en esos años es no tanto la legitimidad de origen como la legitimidad de los logros alcanzados. Es decir, en los años 60 el franquismo podía decir, no, nuestro episodio fundacional es la guerra civil, esa es nuestra gloria, pero nosotros no vamos a ser juzgados solo por esa gloria, sino también porque hemos creado el bienestar, porque hemos creado una segunda vivienda para mucha gente, porque damos electrodomésticos, porque la vida nuestra no tiene nada que ver con la vida de la Segunda República. Y así sucesivamente hasta que llegamos a este periodo de nueva fractura, que supongo que hablaremos a continuación, que es el de la transición. Un momento donde se trata de revisitar los mitos franquistas y ver qué ocurre con los mitos franquistas, qué ocurre con aquellos que regresan del exilio y que tienen a su vez vocación de contar sus historias, hacer sus películas y referirse ante las cámaras televisivas o cinematográficas de su pasado, y contrastan y se entrelazan con las visiones de los franquistas, digamos, modernizados. Sí, yo ahora que has nombrado la transición, habría que saltar al último capítulo, porque en cierta medida también es un cuestionamiento de la transición. Hay que aclarar que el libro se publica en 2006. 2006 es un año muy fuerte en lo que se refiere a cuestión de la memoria de la guerra civil. Es el año en el que se promulga la ley de la memoria histórica y hay una confrontación y hay un reverdecer de la cuestión de la guerra extraño. El libro acaba justo en ese momento y una de las grandes aportaciones que tiene la edición francesa de este libro es en el prólogo, que hace el recorrido de ese 2006 hasta la actualidad. ¿Cómo se explica, ¿no?, que en ese 2006 un poco surja una contestación a algunas de las representaciones que se habían establecido durante la transición? ¿Cómo hay ese reverdecer de la memoria y en qué ha quedado eso en los últimos 10 años? Es una cuestión muy interesante que creo que merece un desarrollo incluso en un libro entero dedicado a ello, ¿no? Yo diría que, el reverdecer que tú mencionas de la memoria histórica es algo que se advierte ya a finales de los años 90, de una manera marginal en algunas películas, a principios del tercer milenio, es decir, a principios de los años 2000, ya hay varios films, sobre todo en Televisión de Cataluña, ¿no?, que empiezan a indagar en estas cuestiones referentes a una memoria de los vencidos, a ciertos elementos inspirados o conectados con memorias venidas del Cono Sur y que tienen que ver con Argentina y con Chile, y que tienen, por así decir, un mimetismo con los términos utilizados en Argentina y Chile para hablar de las transiciones.
¿Por qué? Porque el concepto de transición empieza a ser un concepto dudoso. No se aplica directamente a España, o no se aplica del todo a España, pero se habla de la transición en relación con una ley de punto final, con una ley de obediencia debida, con las amnistías, etcétera, etcétera. Es, por así decir, el presagio, ya explícito en algún caso, pero yo creo que es el presagio de algo que luego explotaría, que es el gran cuestionamiento de la transición. El 2006 es un momento álgido de ese momento, las conmemoraciones del 70º aniversario de la guerra, del comienzo de la guerra, del alzamiento militar, y claro, en el 2007 ya se promulga la ley de memoria histórica, o la llamada así, y hay una serie de medidas por parte del gobierno Zapatero muy amplias en ese sentido, y hay una producción masiva, yo creo que muy lexicalizada también, muy tipificada de esos años, para hablar de la memoria histórica, que ya no es un gran hallazgo, sino que es una repetición de ciertas consignas y ciertos parámetros establecidos, ¿no? Pero curiosamente ese mismo año es el año del laberinto del fauno. Yo creo que el laberinto del fauno es sintomático, porque introduce un aspecto que creo que será una de las líneas que nos llevará hacia el presente. Es la lectura de la guerra civil desde la óptica de las nuevas generaciones y bajo la concepción del trauma. Es decir, la guerra civil ya es algo que está velado por una idea gótica en cuanto a la iconografía, a la pesadilla en cuanto a concepción, al cuento de hadas, pero es un cuento de hadas invertido, un cuento de hadas especialmente tenebroso, y por otra parte la idea del trauma. Si pensamos, por ejemplo, en Pan Negro, que es una película ya posterior, vemos que, aunque es muy distinta en muchos sentidos, hay una cierta afiliación con esos elementos. Yo creo que, por una parte, hay esta línea del trauma, que separa la guerra civil de un recuerdo memorístico inmediato. Por otra parte, hay una tipificación reiterada hasta la saciedad y hasta las heces, como se dice vulgarmente, de los discursos de la memoria. Yo he estado recientemente en Nueva York y una de las actividades que se hacía reiteradamente era la reparación que nunca llega, los niños robados del franquismo, recogiendo ciertamente documentales de hace ya una década, pero proyectándolos y restableciéndolos a tenor de lo que está sucediendo ahora. Y por otra parte hay un elemento fundamental, y es la crisis económica, que es una crisis social también, o que engendra una crisis social y que lleva a variar el punto de mira, donde el objeto fundamental de reflexión, de crítica y de revisión no está tanto en la Guerra Civil Española como en la transición. Yo creo que eso es lo que ha hecho que buena parte de los movimientos de nuevas generaciones ya vean la Guerra Civil como algo especialmente lejano, algo de ancianos, y que, aunque sea una especie de rebote, su objeto principal esté situado en la transición. La transición en el sentido de olvido, en el sentido de reivindicación, en el sentido de pacto de silencio, como se quiera, pero en todo caso, digamos, el mal objeto, por utilizar el término de Melanie Klein, ¿no?, está situado ya en un periodo que es mucho más cercano y que ya no remite, sino en segunda instancia, a la Guerra Civil Española. Yo creo que esas tres líneas, es decir, la codificación de un discurso de la memoria, la conversión en elemento traumático y después el cambio de objeto hacia la transición, son tendencias que se advierten en los últimos tiempos. No sé cuál de ellas pervivirá al final, pero probablemente las tres. Bueno, y ya para acabar, querría preguntarte sobre un concepto que tú acuñas en este libro, al final de este libro, para hablar precisamente de esa producción que se está dando en los años 2000, de esa producción excesiva audiovisual de recuperación de la memoria de las víctimas. Es un concepto que ya lo he visto citado en muchos sitios, con lo cual está haciendo camino, y es el concepto banalidad del bien, un concepto que a mí me interesa y me parece especialmente productivo para hablar de unas cosas que son delicadas hablar. Me gustaría que lo explicases un poco cuál es el significado de esta banalidad del bien. Bueno, es una pregunta que uno se alegra de oír y por otra parte también es harto delicada, ¿no? La idea de banalidad del bien obviamente viene como una especie de relectura de la banalidad del mal, que es el término también muy, muy controvertido utilizado por Hannah Arendt cuando hizo su informe sobre el proceso Eichmann de Jerusalén. Pero en este sentido, yo diría, por sintetizar mucho, que la banalidad del bien, tal y como la entiendo, procede de unos objetivos que éticamente están originados
en un bien, es decir, devolver a las víctimas su dignidad, conseguir todos los reconocimientos necesarios a las víctimas, es algo que en España todavía, lamentablemente, no se ha hecho hasta el final, y los problemas para abrir fosas, para identificar muchos de los cadáveres son buena prueba de ello. Entonces hay un esfuerzo, digamos, que en su origen es un legítimo, ético y necesario, civilmente, pero por otra parte es algo que se convierte en una especie de doxa que no es consciente de estar utilizando una retórica repetitiva hasta la saciedad y que en lugar de producir lo que es fundamentalmente lo que da origen a un principio ético, que es situarse uno en una situación de conflicto, lo que hace es situarse en una situación de corrección política, de repetición, de inercia, donde se reivindica, por ejemplo, la memoria de las víctimas de la guerra civil, pero sin darse cuenta que esas víctimas son también objeto de una contradicción. Hay víctimas, no solo de un lado y de otro, porque unas estaban dignificadas, otras no, pero las hay, evidentemente, sino también se reivindica a las víctimas como si todas ellas procedieran de la misma identidad ideológica, como si todas ellas participaran de unos parámetros socialmente válidos para toda la comunidad, pero no dependientes de la voluntad o de las voluntades de sus familiares. Es decir, que todos los círculos de la memoria parece que están anulados, están colocados sin suficiente alteración. Yo diría, en pocas palabras, que la banalidad del mal es una serie de principios éticos que se han convertido, por inercia y por desgaste, se han convertido en un saber común de corrección política que no tiene absolutamente ya nada que ver con la ética que les dio origen. Bueno, pues ya para acabar, decirte que desde luego tu obra no se ajusta para nada a la banalidad del bien, que siempre ha buscado esa confrontación y esa apertura cognitiva de la heterogeneidad y los conflictos de los problemas, y agradecerte mucho que hayas estado aquí con nosotros en estos minutos antes. Es un placer, muchísimas gracias. Hasta luego.